La doctora Ileana Rodríguez, ella es internacionalista del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, a quien agradecemos muchísimo, como siempre, estar con uno. Ileana, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué está pasando en Jerusalén? Contigo. Un saludo para ti y todo tu auditorio, por supuesto. Gracias, Ileana. ¿Qué está pasando en Jerusalén, en Gaza? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener este conflicto que escala conforme transcurren las horas? Bueno, el conflicto árabe-israelí, por supuesto, tiene en este momento como la manzana de la discordia precisamente Jerusalén, un territorio dividido, Jerusalén oriental para Israel y Jerusalén del este justamente para los palestinos. Este lunes se conmemoraba este logro por parte del Estado de Israel y se celebraba una marcha llamada Día de Jerusalén. En esta hubo un enfrentamiento muy importante entre palestinos e israelíes que mientras que los palestinos lanzaban rocas a los israelíes repelían esto con balas de goma, ya con acción policíaca, lo que dejó un saldo de más de 300 heridos. Esto suscitó que Palestina protestara lanzando cohetes hacia territorio de Israel. Israel, por supuesto, una retaliación o una represalia, hizo lo mismo y contestó con la misma fuerza, pero también generando muchas más muertes del lado de Palestina. Como decía la documentalista anterior a mí, evidentemente Hamas, que es visto por muchos estados como un grupo terrorista, mientras que para otros es visto como una facción política que legitima a Palestina o reivindica a Palestina, por supuesto es el que ha encabezado estas movilizaciones. ¿Pero por qué surgió esto, Pepe? Bueno, se ocupó precisamente ese día de Jerusalén este lunes de estas provocaciones y enfrentamientos porque los palestinos están descontentos en que los israelíes de facciones muy radicales, también hay que decirlo, están tomando propiedades o casas de colonos palestinos en Jerusalén, que repito es la manzana de la discordia en este preciso momento. No hay que olvidar que desde que salió la resolución 181 de Naciones Unidas que genera la posibilidad del Estado de Israel y divide a Palestina, ha habido enfrentamientos constantes y disputas territoriales que han sido consignadas por la comunidad internacional como ilegales. Ileana, esto se genera a partir de la discriminación. Hay que entender que Hamas no representa a toda Palestina, es un grupo terrorista, pero también hay que entender que el gobierno ultraderechista de Israel ejerce un terrorismo también de Estado. Hay que ver que estos dos terrorismos se están enfrentando y en medio están los civiles, inocentes, judíos, palestinos, que no pertenecen a uno u otro bando, ni se identifican con uno u otro bando. Es decir, Hamas no es todo Palestina, el gobierno de Israel no es todo Israel. Sí, es muy buena tu observación e independientemente de la adjetivización que se haga de si son unos u otros terroristas, porque repito, al interior no lo son, al interior cada grupo representa un interés legítimo, lo que sí hay que decir es que el exceso que han tenido y que estamos observando en las últimas horas precisamente viola el derecho internacional, porque finalmente recordemos que hay todo un marco legal al que está sujeto Israel y también Palestina, aún sin ser Estado, pero sí siendo un sujeto especial del derecho internacional como movimiento de liberación nacional, como lo es la Autoridad Palestina. Recordemos que hay dos principios básicos humanitarios, que es el de la proporcionalidad en el uso de la fuerza y las armas y el de distinción que tú mismo comentas, que es qué está pasando con estas agresiones de unos y otros, donde están de por medio los civiles y sus bienes. Sin duda, violaciones reiteradas al derecho internacional. ¿Y qué dice la comunidad internacional? Pues muestran, por supuesto, indignación y estados que se han precipitado a condenar los hechos, como la propia Turquía, un gran aliado de Palestina, pero también un Estados Unidos mucho más ecuánime, que sí dice que hay que detener este tipo de incursiones, pero que nadie, a partir del Consejo de Seguridad, asume ninguna intervención directa para pacificar la zona. Ni hay una continuidad a lo que fueron los convenios de Oslo de 1993, ni mucho menos a los acuerdos de Camp David de la década del año 2000 con Bill Clinton. Es decir, siguen truncos muchos de los procesos que puedan por fin poner fin a esta situación tan lamentable entre el pueblo árabe y el pueblo
israelí, por supuesto, entre cristianos, judíos y musulmanes que los están enfrentando a partir de estas amenazas constantes de despojarlos de sus propios territorios. Ileana Rodríguez, ¿qué repercusiones juzgas tú, pronosticas tú que puedan surgir luego de esto que estamos viendo? Se busca un desescalamiento, pero la información nos dice todo lo contrario. Esto se agudiza, se incrementa. La situación aquí, Pepe, es que una escalada de violencia, una espiral más grande que donde estamos viendo un saldo mucho mayor de palestinos que de israelíes por el tipo de armamento que también maneja Israel. Hay que decirlo, es catastrófico el escenario que viene si no se sientan a dialogar de inmediato con intermediarios o mediadores por parte de la comunidad internacional. Hay que decirlo, la capacidad disuasiva y persuasiva de Israel por el tipo de inteligencia y tecnología que manejan, sin duda es muy peligroso para Palestina, que cada vez más pierde territorio y por supuesto se ve acorralada. En tanto la comunidad internacional no resuelva el estatus que pueda llegar a tener como un estado con fronteras bien delimitadas, Palestina será sujeta constantemente a los vaivenes que Israel decida. Hay que decirlo, Netanyahu, que formó gobierno recientemente, ha sido muy enérgico en que responderá a las agresiones de las últimas horas. Y si esa amenaza se cumple, puede ser un escenario mucho peor al que estamos viendo en este momento. La cooperación internacional, pero mucho más enérgica que la que se observa, debe hacerse valer para detener cualquier número de muertes que incremente las que ya estamos observando. Ileana, muchísimas gracias por compartir este análisis a través de 1TV Noticias. Hasta pronto, muchas gracias, un privilegio.